So, like I said before, we're gonna check what's new for this week. Vamos a checar lo que hay nuevo para esta semana. And we'll be working on the descriptions. Vamos a estar trabajando con las descripciones. Inmediatamente voy a entrar a la página de nuestro curso para visualizar el módulo 2 y las asignaciones que hay. Por favor, me dejan saber si pueden verla, si pueden ver la plataforma desde acá en pantalla. ¿Pueden visualizarla? Sí, se visualiza, maestro. Perfecto. Entonces, vamos a buscar acá nuestro módulo 2. Aquí les colgué el, el enlace de WhatsApp y el video de la primera semana. Los videos van a estar apareciendo ahí donde dice, acá donde sale el icono de Zoom. Aquí van a estar apareciendo los videos. Este es el de la primera semana. Este que estamos haciendo ahora también va a aparecer ahí y ahí van a ir estando todos. De todas formas, yo trataré también de ponerlo en, dentro de los módulos, por si acaso no pueden encontrarlo ahí o no se acuerdan que están ahí. Aquí tenemos nuestro módulo 2, Going Up, que es avanzando, subiendo. Y esto es lo que ustedes visualizan, el aviso, la guía del módulo 2, donde dice video del módulo 2. Acá es importante esta partecita porque tenemos ahí una serie de videos explicativos, una serie de tutoriales. El primero que vemos es sobre la familia. It's about the family. And it's by the Greenwich Academy. Es sobre la familia y es el teacher de la Academia Greenwich, como él dice. Aquí él explica de manera muy clara todos los miembros de la familia y tiene ahí en el video también un PDF colgado que nos puede ayudar muchísimo. Acá, entonces, tenemos las direcciones y preposiciones en inglés. Estos videos lo hice yo, así que era para que la clase hoy no se alargara tanto. Yo preparé estos videos con anterioridad para que ustedes puedan tener el conocimiento y verlo ahí en el momento que ustedes necesiten. Aquí vemos las preposiciones, solamente tienen que hacer clic en ellos y va inmediatamente a abrirle en una ventana alternativa. Aquí tenemos entonces las descripciones. Además de lo que vamos a ver hoy, aquí hay otro videíto de las descripciones. Por lo tanto, en esa parte donde dice video de la unidad, ahí tenemos una serie de videos que nos pueden ayudar bastante a entender tanto la gramática de esta semana como a resolver las asignaciones que vamos a tener en ella. Entonces nos vamos a devolver un poquito para seguir visualizando nuestro módulo 2. Seguimos por acá. Aquí tenemos entonces las asignaciones. La práctica de acá vamos a descargar la práctica del módulo 2 y aquí es muy similar a la primera, o sea, es un formato de Word donde vamos a ir respondiendo algunas preguntas, o sea, no va a ser nada nuevo, nada diferente. Aquí tenemos ya el foro del módulo 2 que como ustedes pueden ver, ya algunos de los compañeros lo han ido trabajando. Acá vamos a colocar la práctica y acá tenemos el examen. Entonces es, como les explicaba, muy similar a la primera semana, la práctica que hicimos en la primera semana. Vamos a descargar la práctica para visualizarla, para ver qué vamos a hacer ahí y cómo nos va a ayudar entonces ya los videos que tenemos colgados y la explicación que vamos a dar hoy. Aquí tenemos eh, escribir 5 preguntas diferentes de cómo llegar a algún lugar. Eso en el videito que tenemos colgado ahí de las direcciones está explicado de manera clara y sencilla con muchos ejemplos, utilizando la gramática necesaria para eso. Y aquí describir un familiar o un amigo, perdón, me dan un momentico, acá. Describir un familiar o un amigo diciendo su nombre, el parentesco, la edad, si es alto o si no, en fin. Déjeme ver si creo que tengo algunos de los chicos intentando entrar. A ver, sí, acá está. Listo. Pues bien, decir la apariencia física, que también es algo que tenemos ahí en los videos colgados. En esta parte vamos a seguir trabajando con nuestro vocabulario técnico, escribir 25 palabras con el significado en español. Y aquí escribir 5 oraciones utilizando los adverbios very and so. Los vamos a ver los dos en la gramática que vamos a trabajar hoy, que vamos a visualizar hoy. Así que no se preocupen,
Si todavía no saben cómo hacer esa parte, lo vamos a ver hoy. Entonces, por acá, déjenme saber si pueden visualizar esta diapositiva que está acá en pantalla. Dice Sí. adjectives to describe appearance. Positive adjectives. Déjenme saber, por favor, si pueden verlo. Sí, profe. Sí, se visualiza. Perfecto. Entonces vamos a avanzar de una vez. First of all, antes de todo, let's try a riddle. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un riddle? Un riddle es... Adelante, Secret. Adelante. ¿Tienes la mano levantada, Secret? Bueno, un riddle es un acertijo. Un acertijo es un riddle. Entonces, vamos a ver de qué va este acertijo particularmente. Dice acá, an electric train is traveling east to west at a speed of 100 kilometers per hour. Repito, an electric train is traveling east to west at a speed of 100 kilometers per hour. The wind is blowing west to east at a speed of 80 kilometers per hour. Which direction does the smoke blow? En español ahora. Un tren eléctrico está viajando de este a oeste a 100 kilómetros por hora. El viento sopla de oeste a este a 80 kilómetros por hora. ¿En qué dirección va el humo del tren? ¿Qué ustedes creen? Pueden ir participando así, por si acaso no veo cuando levantan la mano. Si un tren eléctrico va de este a oeste y el viento sopla de oeste a este, ¿en qué dirección va el humo del tren eléctrico? ¿Quién me dice? Teacher de oeste a este. De oeste a este. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? Uno más por lo menos. De oeste a este. Tengo una ya. Profe, yo entiendo que si es Ay, por eléctrico Dios. no tiene humo, pero, Exactamente. Esa es perdón, la respuesta. Since it's an electric train, como es un tren eléctrico, there is no smoke blowing. No hay humo en el tren porque es eléctrico. Ahí estaba el gancho. Bien. Ahora sí, vamos a seguir. Vemos la respuesta ahí en pantalla. There is no smoke. It's an electric train. So you are so smart, so clever. Vamos a ver acá. Miren, tenemos por aquí, entrando de una vez en materia, what is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? Y vemos en pantalla acá que dice an adjective is a describing word. Un adjetivo es una palabra que nos permite describir, una palabra descriptiva. An adjective gives more information about something. Nos da más información sobre algo. And generally describes a noun. Generalmente describe un nombre. Recuerden que un sustantivo, perdón, recuerden que un sustantivo es una persona, cosa, lugar, animal, en fin. Eso es un sustantivo. Ahí vemos algunos. Blue, cold, or happy. They are all adjectives. Ellos son adjetivos. Azul, frío, feliz, todos son adjetivos. Entonces vamos a ver cómo nosotros utilizamos los adjetivos en inglés para describir. Vamos a ver, ya vamos. There is an example. The monster. The monster is a noun. Recuerden que un noun es un sustantivo. So the monster is a sustantivo. Green me está diciendo cómo es el monstruo, el color del monstruo. Entonces, es una palabra de descripción. Por lo tanto, green es un adjetivo. Monster es un sustantivo y green es un adjetivo. Vamos a ver. ¿Dónde yo debo colocar mi adjetivo? Usualmente, en inglés, el adjetivo se coloca delante del sustantivo. Por eso es que nosotros, los latinos, los que hablamos español,
decimos que el inglés se habla al revés. Porque si vamos a decir el monstruo verde, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Decimos en español el monstruo verde. En inglés decimos Queremos the contar con green. Romeo. Eso es verdad. Por Y esa favor, foto si pueden se fue. silenciar los micrófonos. Pues bien, en inglés usamos el adjetivo antes del nombre y decimos acá the green monster. Si ustedes se fijan, por eso decimos, como les explicaba ahorita, los latinos decimos, bueno, el inglés lo hablan al revés. No es tal cosa, sino que en español nosotros ponemos el adjetivo después del sustantivo y en inglés lo ponemos delante del sustantivo. A menos que estemos utilizando el verbo ser o estar, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso vemos acá, the green monster. Green es la palabra que me está describiendo, ese es mi adjetivo, por lo tanto va delante del nombre que es monster. Entonces, cuidadito con poner the monster green. Siempre que estemos construyendo en nuestra mente una oración en inglés, si voy a utilizar una palabra descriptiva, debe ir delante del sustantivo, a menos que utilicemos el verbo ser o estar. ¿A qué me refiero? Aquí vemos los dos ejemplos. En la primera, en la de arriba, no estoy utilizando el verbo ser o estar, por eso mi adjetivo va delante del sustantivo. The green monster. Si yo fuera a decir la casa grande, yo digo the big house. En la de abajo, the monster is, ahí estoy utilizando el verbo to be, green, adjetivo. Entonces, si utilizo el verbo to be después del sustantivo, ahí sí podría utilizar entonces la palabra descriptiva después del verbo ser o estar. Pero como en la de arriba no lo tengo, entonces lo hago invertido. Repito, si no tengo el verbo ser o estar, el adjetivo va delante del nombre, del sustantivo. Pero si estoy utilizando el verbo ser o estar, entonces puedo poner el adjetivo después del verbo ser o estar, que va entonces a su vez después del sustantivo. The monster is green. Así yo puedo referirme a comenzar a describir cosas sencillas en inglés. Vamos a ver. Aquí tenemos, déjenme bajar un poquito acá esto, por favor. Tenemos acá. Adjectives are words that modify nouns. Los adjetivos son palabras que modifican los nombres. Usualmente la conocemos como describing words o palabras descriptivas, porque nos dan detalles, más detalles sobre un sustantivo. Nos pueden decir qué cosas los adjetivos, de qué tipo, what kind, de qué tipo son las cosas, which one, cuál, de qué cosa estoy hablando, how many, cuántos hay, cuántos de esa cosa, y how much, que también es cuántos, pero how many para cuando yo puedo contar lo que estoy hablando, y how much para cuando el sustantivo al que me estoy refiriendo es incontable. Entonces vamos a seguir avanzando. Here we can see what can an adjective tell me and what types of adjectives there are. Aquí podemos ver qué me puede decir un adjetivo y cuáles tipos hay. Aquí vemos que podemos hablar de colores, for instance, black, blue, coral, green, pink. We could talk about size. Podemos hablar de tamaño, like big, huge. Huge es enorme. Cuando algo es enorme, gigantesco, es huge. Large es cuando algo es grande también. Little es pequeño, al igual que short. Vamos a darle entrada a Rebeca. Ok. Shape. Shape es la forma de las cosas. ¿Cómo es la forma? Boxy es cuando es en forma de caja. Oval, cuando es ovalado. Round. Round. Si ustedes quieren, vayan practicando los sonidos en casa, las pronunciaciones, para que nos familiaricemos. Round es redondo. Square. Square es cuadrado. Triangular. Triangular es triangular. We can also talk about taste. Podemos hablar de sabores cuando estamos describiendo. Por ejemplo, bitter. Bitter es amargo. Sour. Sour es agridulce. Sweet. Sweet es dulce. Tangy.
Tangy es picante. Y tart, que es agrio. Agrio, pero también cuando tiene un sabor como metálico, como a moho. Si ustedes pueden ver acá a la derecha, hay algunos adjetivos en una cajita verde acá, como musty, fury, slimy, squishy, faint, tangy, tart, and spears. Yo los puse ahí porque son los más raros. Se lo puse en un ladito ahí para que puedan ver la traducción. También podemos hablar del olor de las cosas. Como vemos en la esquina inferior izquierda, ahí we could see flour, fresh, musty, salty, stinky. Flour es cuando huele a flores. Fresh cuando el olor es fresco. Musty es cuando tiene un olor rancio. Salty es cuando huele a sal. Por ejemplo, ese olor que nos da con la brisa de mar, cuando estamos cerca del mar, esa brisa, uno siente la brisa como salada. Stinky es cuando algo apesta, cuando es apestoso. We could also talk about texture. Podemos hablar de la textura, de cómo se siente la superficie. En este caso, bumpy, que es cuando algo tiene, es brumoso, es una superficie irregular, como un cartón de huevos, podemos decir. Fury es cuando es peludo, cuando algo tiene muchos pelos. Slimy es baboso. No sé si ustedes han visto los juegos ese que tienen los niños que se llaman slime, que es como pegajoso. Es una cuestión que ellos utilizan para hacer figuritas y jugar. Es al tacto a veces resulta como medio asqueante esa sensación de slime. Smooth es cuando es una textura suave. Y squishy es cuando es algo blando que utilizamos para apretarlo usualmente, bueno, squish es exactamente eso, exprimir, apretar fuerte. También podemos describir el sonido, sound. Por ejemplo, faint es un sonido débil. Harmonious es un sonido armonioso, agradable. Loud es un sonido muy alto. Pleasant es un sonido placentero. Y quiet es cuando es un sonido, digamos que justo, que no está ni muy alto ni muy bajo. Number, podemos hablar del número de las cosas. Cualquier número que utilicemos ahí nos sirve en ese caso como una palabra descriptiva. No es lo mismo yo decir car que decir one car, un carro. Ya estoy especificando la cantidad de los carros que hay. Few significa pocos para cosas que puedo contar. Ahí vemos 50, que son, perdón, cosas que no puedo contar. A ver, few puedo contarlas y many también. Perdón ahí que me confundí un poquito. Y tenemos también sparse, que es cuando algo es escaso. Y también podría utilizar little, que es la que no puedo contar, que no está ahí. Little, pero debo tener en cuenta que es para sustantivos incontables. También yo puedo hablar del clima, describir el clima. Por ejemplo, clear, cuando algo está claro. Dry, cuando es seco. Foggy, cuando algo está brumoso, con mucha neblina. Rainy o rain, cuando algo está lluvioso. Y windy, cuando hay mucho viento, cuando está haciendo mucha brisa. Vamos a seguir. Acá vemos los 50 adjetivos más comunes en inglés. Aquí están todos y tienen la descripción al lado. Por ejemplo, está good, bad, happy, sad, beautiful, ugly, big, small, rich, poor, old, young, fast, slow, strong, weak, hot, cold, clean, dirty, nice, mean, friendly, hostile, tired, energetic, smart, stupid, brave, cowardly, busy, lazy, funny, serious, tasty, tasteless, healthy, sick, expensive, cheap, clean, messy, quiet, noisy, hard, soft, bright, dim,
happy y boring. Ahí tenemos la traducción al ladito, así que pueden, cuando estén repasando, pausar el video y ubicar cuál van a utilizar y la traducción que lleva. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos. The happy girl. Ahí podemos identificar a happy como el adjetivo y the noun es girl. También vemos la otra forma con el verbo zero estar, primero con el sustantivo y luego verbo zero estar y adjetivo. The girl is happy. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo yo diría? El carro es rojo. El carro, the car, ¿cómo diría? El carro es rojo. The car is red. Perfect. Perfect, Lorenzo. That's perfect. Entonces, si yo quisiera decir solamente el carro rojo, ¿cómo lo diría? The red car. Perfect. The red car. Yes, you're right. Both of you are right. The red car. Entonces ahí estamos utilizando las dos formas de referirnos, de describir el carro, ¿verdad? The red car es como la primera parte donde tengo adjetivo y sustantivo y the car is red. Entonces ya como en la segunda parte donde tengo sustantivo, verbo cero estar y adjetivo. Aquí tenemos los dos verbos que utilizamos para describir. Estos son los dos verbos más importantes que nosotros vamos a utilizar al momento de describir. El verbo to have y el verbo to be. El verbo to have es el verbo tener o haber. Pero en este caso, para describir, será tener. ¿De acuerdo? En el caso de que voy a utilizar para describir. Aquí debemos tener en cuenta que el verbo have y el be van a tener una conjugación en presente simple de acuerdo al pronombre con el que esté trabajando. Acuérdense que los pronombres son esas palabras que ocupan el lugar del sujeto. Aquí tenemos que have y has son las dos presentaciones del verbo to have en presente simple. Y que have lo vamos a utilizar con los pronombres yo, tú, nosotros y ellos. Lo vemos a la izquierda arriba acá. I, you, we, they have. Por ejemplo, yo podría decir, I have brown eyes. Yo tengo ojos marrones. I have black hair. Tengo pelo negro. You have green eyes. Tú tienes ojos verdes. Entonces, si voy a utilizar cualquiera de esos cuatro pronombres, la conjugación del verbo del verbo to have que voy a utilizar es have. ¿Cuándo voy a utilizar has? Cuando esté trabajando con las terceras personas del singular que son he, she, it. En español serían él, ella y eso. En la primera parte vemos la forma afirmativa. Si voy a negarlo, si voy a escribirlo de forma negativa para decir que yo no tengo, entonces diría I don't have, you don't have, we don't have, they don't have blue eyes, por ejemplo. Si estuviera trabajando con las terceras personas, entonces el auxiliar do, que es el que estoy utilizando ahí negado, lo debería poner con does. Does not, que es lo mismo que doesn't, como vemos acá. He doesn't have, she doesn't have, it doesn't have green eyes, por ejemplo. Si fuera a hacer una pregunta, lo único que tengo que hacer es que a la oración afirmativa, si yo digo, I have green eyes, y yo quiero hacer una pregunta, lo único que tengo que hacer es poner al inicio el auxiliar do. Quedaría, do I have green eyes? ¿Tengo yo ojos verdes? Y ya ahí estaría completando la forma interrogativa. Esta imagen, recuerden, esta diapositiva yo se la voy a mandar a ustedes en formato PDF para que puedan repasar. En cuanto al verbo cero estar, el verbo cero estar tiene tres formas en presente simple. Am, is y are. Am solamente la voy a utilizar para el pronombre yo. I am big, por ejemplo, yo soy grande.
Are lo voy a utilizar para los plurales, perdón, y you. You are, we are, they are big. Y en el caso de is, solamente lo voy a utilizar para las terceras personas. He, she, it is big. Entonces, tener eso en cuenta. Para formar la parte negativa con el verbo to be, solamente después del verbo to be, ya sea después de am, de is o de are, agrego la partícula not. I am not big. En el caso de los interrogativos, solamente tengo que poner el verbo cero estar delante. Quedaría, por ejemplo, am I big? ¿Soy yo grande? Are you tall? ¿Eres tú alto? Is she beautiful? ¿Es ella hermosa? Y ya ahí estaría listo entonces. Aquí vemos a very y a so. Ambos son adverbios que lo utilizamos para enfatizar el adjetivo. ¿Qué digo enfatizar? Cuando yo quiero ponerlo más grande el adjetivo. Si yo digo, you are beautiful, tú eres hermosa, tiene una connotación, pero si yo digo, you are so beautiful o you are very beautiful, estoy diciendo en la primera parte, you are so beautiful, tú eres tan hermosa. Es mucho más que decir simplemente tú eres hermosa. Igual que si digo, you are very beautiful, tú eres muy hermoso. Estoy poniéndole un énfasis especial. Entonces, lo voy a colocar usualmente después del verbo cero estar. She is so beautiful. Ella es tan hermosa inmediatamente después del verbo cero estar. She is very smart. Ella es muy inteligente. Fíjense que va después del verbo cero estar y antes del adjetivo que estoy queriendo enfatizar. En este caso, Einstein was a very intelligent man. Einstein fue un hombre muy inteligente. The Petronas Towers are so tall. Las torres Petronas son tan altas, son muy altas. Entonces así utilizamos a very y a so. Aquí tenemos ya el orden de los adjetivos. Primero damos nuestra opinión, luego hablamos del tamaño, luego de la cualidad física, de la edad, de la forma, del color, del origen, del material, del propósito, pero no tienen que estar todos. Solamente si yo voy a decir, I have a fantastic big boat. Yo tengo un fantástico y grande bote. Entonces, dependiendo de los que yo vaya a usar, yo voy a utilizarlo, pero debo tener en cuenta cuál debe ir primero y cuál debe ir después de las categorías que voy a utilizar. Aunque si usted lo utiliza en un orden incorrecto, perfectamente le van a entender y eso no va a implicar mayores dificultades. Pero aquí les dejo esa imagen para que ustedes sepan cuál es el orden correcto que debe tener. Entonces, acá vemos el ejemplo que hablamos ahorita. One red car. Red, en este caso, sería mi adjetivo y car sería mi sustantivo. Two red cars. Tener en cuenta que los adjetivos en inglés no se ponen en plural, no tienen género ni tienen número. No tenemos que poner, en español decimos, la casa roja, roja. En inglés no decimos roja, sino que solamente ponemos red para el masculino y femenino. Si fuéramos a decir en español las casas rojas, también el adjetivo estaría ahí con el número cambiado, estaría en plural. En inglés no, solamente decimos the red houses, por ejemplo. El sustantivo es quien va en plural. Por lo tanto, esa es una ventaja que también tenemos ahí en inglés. En esta parte, the yellow bus. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? The yellow or bus. ¿Cuál sería el adjetivo? Yellow. 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 Yes, you are killing it. Entonces, the sería un artículo, en este caso determinado. Yellow sería mi adjetivo y bus sería mi sustantivo. Así que vamos a continuar acá. Aquí vemos el article, name or noun y aquí the adjective. In this case, the boy is dirty. ¿Cuál sería mi adjetivo en esta parte? Dirty. Dirty. Yes, my friends. Dirty es el adjetivo.
¿Y qué función estaría haciendo ahí is? ¿Qué es is en esa oración? Está. El El verbo verbo to to be. be, exactamente, que en este caso sería is, porque estoy hablando de the boy, que es un él. The boy es dirty. Si yo quisiera hacer esa oración afirmativa, convertirla a pregunta, simplemente tendría que llevarme el verbo ser o estar y ponerlo al inicio. Y al final un signo de interrogación. Y diría, por ejemplo, ¿is the boy dirty? ¿Está el chico sucio? Si yo quisiera ponerlo en forma negativa, después del verbo solo estar, agrego la partícula not y quedaría the boy is not dirty o the boy isn't dirty. Y ya, ahí mismo estaría en forma negativa. Así que como ustedes pueden ver, es muy fácil, no tiene perdedera. Ahí tenemos el artículo, el nombre, el verbo solo estar y por último el adjetivo. Entonces, recuerden, la llamada se va a cortar ahora. Vamos a hacer una breve después para hacer un ejercicio. Tengo un quiz por ahí y una hojita de Liveboard Sheets que vamos a hacer esos ejercicios, aunque lo vamos a hacer fuera de la llamada para que no se nos alargue mucho el tiempo. Mientras tanto, aquí vemos too, que es demasiado, o tenemos aquí luego el adjetivo y el infinitivo. Miren los ejemplos para que veamos a qué me refiero. It is too late to go to the concert. Es demasiado tarde. Too en este caso sería demasiado. It is too late to go to the concert. Es muy tarde, demasiado tarde para ir al concierto. He's too young to drive a car. Como ustedes se fijan, luego de to y del adjetivo sigue un verbo en infinitivo, o sea, con el to y con la forma natural del verbo. To go, to drive, to play, to do. Entonces, he is too young to drive a car. Él es demasiado joven para manejar un carro, para conducir un carro. My grandfather is too old to play rugby. Mi abuelo es demasiado viejo para jugar rugby. I am too tired to do my homework. Yo estoy muy cansado para hacer mi tarea. Entonces ahí vemos la estructura to plus adjective plus infinitive. Y ahí lo vemos en azul, en rojo, perdón, el to, luego el adjetivo que está sin resaltar y luego el verbo que está en infinitivo. Acá tenemos, en este caso no especificamos exactamente para quién está muy caliente. Eso fue en la primera que dice, the coffee is too hot to drink. No tenemos que decir para quién está muy caliente. Vemos aquí otros ejemplos como the coffee is too hot for me to drink. En ese caso sí, estoy especificando para qué persona es que está caliente. Vemos las dos estructuras. En el primer ejemplo, the coffee is too hot to drink. ¿Qué tengo? El sustantivo primero, luego too, que es demasiado, luego el adjetivo que es hot y por último el verbo en infinitivo. En el segundo ejemplo, the coffee is too hot for me to drink. Vemos ahí que tengo el sustantivo, la palabra too, que es mi intensificador. Tengo ahí el adjetivo que es hot, la persona a que me estoy refiriendo, en este caso, for me, y por último el verbo en infinitivo que es to drink. Así que esas son algunas formitas. Entonces, en la segunda parte de la videollamada, vamos a ir describiendo, hablando de descripción para las apariencias, como el cabello, la personalidad, en fin, todo eso. Así que salimos un momentito y volvemos de una vez.